muchas veces decimos, la presencia de Dios está manifiesta en este lugar. Y lo decimos porque lo creemos, porque vemos su presencia manifiesta, que se hace visible, su gloria. Y todos nosotros estamos bajo esa misma gloria, la misma presencia para todos por igual. Todos estamos en las mismas condiciones delante de Dios. Sin embargo, también vemos que no todos vivimos lo mismo. No todos recibimos lo mismo. ¿Cuántos han visto esto? Algunos me lo han preguntado, pero ¿por qué? La gloria está para todos. ¿Y yo? Bueno, pues yo te voy a contar 3 historias, o te voy a mencionar 3 historias que están en la palabra de Dios, que nos enseñan mucho acerca de esto. Y la primera historia es la historia de Obed-Edom, que está en 2 de Samuel, pero yo quiero leerte de esta historia solamente el versículo 11 del capítulo 6, que dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Qué dice la Biblia que hizo Dios? Bendijo a Obed-Edom y a toda su casa en 3 meses que la presencia de Dios estuvo en ese lugar. En el Antiguo Testamento el arca representaba la misma presencia de Dios. Entonces, cuando estamos hablando del arca de Jehová, está hablando de la misma presencia de Dios. Y dice que estuvo 3 meses esta familia, este padre con esta familia en contacto con el arca, y ellos fueron grandemente bendecidos. Y luego hay otra historia, que es la historia de Abinadab. Esta historia está en primera, creo, de Samuel, en primera de Samuel. Vamos a leer el capítulo 7, los versículos 1 y 2, que dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Aquí tenemos otro hombre que tuvo 19 años y 9 meses más que Obed-Edom el arca en su casa. Porque la Biblia dice que tuvo 20 años el arca en su casa. Mas, sin embargo, la Biblia dice que solamente se escuchaban lamentos. 20 años la presencia de Dios en una casa y lo único que se escuchan son lamentos. Qué diferencia tan grande con la casa de Obed-Edom. Y ahora tenemos la última historia que está en 1 Samuel también, que dice así los versículos 1 y 2. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Antes de la historia de Obed-Edom y de Abinadab, está la historia de los filisteos. Ellos dicen que tuvieron el arca 7 meses con ellos. Ellos eran enemigos de Israel y en una de las batallas ellos habían capturado el arca. Pero estos hombres, dice ahí, que estaban preguntando a los adivinos y a los sacerdotes: ¿cómo hacemos para volver este arca a su lugar? ¿Cómo hacemos para devolverla de vuelta? Estaban queriendo deshacerse del arca de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que ese arca solo había traído destrucción a los filisteos. Pues tanto es así que el día que la capturaron, la metieron, para contaros un poco la historia, la metieron en el templo del dios Dagón. Ellos adoraban al dios Dagón. Entonces metieron el arca pues como un mueble más o como un dios más, la metieron en el templo del dios Dagón. Marcharon y al día siguiente, cuando volvieron al templo, encontraron que el dios Dagón estaba postrado delante de Jehová, delante del arca de Jehová. Y atentos a esto, porque uno puede decir, tal vez, aunque no sabemos cómo aquel gran Dios, entre comillas, cayó delante del arca, pero es que la Biblia apunta, estaba postrado delante de Jehová. Es decir, que no fue una caída accidental.
Pero bueno, los filisteos llegaron y seguramente verían a su Dios tirado por los suelos, pobrecito Dagón, y seguro lo recogieron y lo acomodaron y lo limpiaron y lo volvieron a colocar en su lugar. Pero al día siguiente dice la Biblia que Dagón nuevamente estaba postrado delante del arca de Jehová, pero esta vez tenía cortada la cabeza y las manos. Es decir, que Dios no solo hizo postrar a aquel falso Dios delante de él, sino que además lo decapitó y lo dejó sin manos. Nuestro Dios es el poderoso, amén. Nuestro Dios es el poderoso. Bueno, pues así empezaron a pasar desastres sobre ellos, porque dice además que después de esto se agravó la mano de Jehová sobre ellos y los destruyó y los hirió con tumores por todo su territorio. Comenzaron a los filisteos a salirles tumores en sus cuerpos y comenzaron, dice la Biblia, los ratones a estar por toda la tierra de los filisteos. Se llenaron aquellos campos, lo que tenían que ser plantíos eran ratones, ratas. Dice la Biblia que comenzaron a venir desastres en 7 meses a causa del arca de la presencia de Dios. Qué tremenda diferencia, ¿verdad? ¿O cómo puede ser tan grande la diferencia? Es que para unos el arca es muerte y destrucción, para otros es grandes lamentos y lamentos. Y para otro, para Obed-edom y su familia, el arca es una tremenda bendición. 3 escenarios diferentes, la presencia de Dios, el arca de Jehová metido en 3 escenarios diferentes y ahí comienzan a suceder 3 cosas diferentes. Esto nos enseña que el problema no radica en el arca, sino en quién posee el arca. El problema nunca está en la presencia, sino en quién recibe esa presencia. Por eso el arca de Jehová, el Espíritu de Dios, puede estar en este lugar y el problema no es que haya una presencia diferente para ti que para mí, sino cómo tú estás respondiendo o estás recibiendo esa presencia. ¿Estás entendiendo? Por eso mucha gente llega a cielos abiertos y me dicen, pues pastora, es que a mí se me abrieron los cielos cuando yo llegué. Muchas personas vienen de la religión, de ser cristianos de 20 años, pero me decían, he venido a cielos abiertos y se me han abierto los cielos. He conocido a Dios. Yo he escuchado cosas así. Personas que han salido de la religión a la relación con Dios. Y sin embargo, luego veo muchísimas otras personas bajo la misma nube de gloria, porque la presencia es igual para todos, al contacto de la misma presencia, teniendo las mismas enseñanzas, teniendo los mismos pastores, además de todo esto, sabiendo que Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Sabes lo que está sucediendo? Que la diferencia está en el corazón del ser humano. La diferencia la marca tu corazón. Como te he dicho, la manera en la que tú estás recibiendo la presencia de Dios es lo que marcará la diferencia. En una de las batallas que se narra en Samuel, Israel aprendió a fuego que el simple hecho de que el arca de Jehová estuviera con ellos, de que la presencia de Dios estuviera con ellos, esto no les garantizaba ninguna victoria. Esto no les garantizaba que el favor de Dios iba a estar para ellos. No era solamente estar en contacto con la presencia o en un lugar donde el arca estuviera y estuviera la presencia. Era la sumisión de su corazón al Dios que representaba ese arca, al Dios o a la presencia que había detrás de ese arca, lo que marcaba la diferencia. Y esto mismo lo podemos ver hoy nosotros aquí. Mirar los filisteos, capturan el arca y 7 meses de desgracia tras desgracia tras desgracia. El arca estaba en territorio filisteo, pero Dios comenzó a destruir a los dioses filisteos y comenzó a destruir a los propios filisteos
con tumores, con ratones, con desastres. Y aquí hay una enseñanza tremenda en esto que sucedió. Escúchame bien, iglesia, el arca no fue diseñada para estar en un lugar donde no le honran. La presencia de Dios no está para estar en un lugar donde la gente no le honra, donde no recibe honra. Si tú no honras la presencia de Dios, Dios no va a venir a tu vida para permanecer en tu vida y para traer bendición. Si tú recibes a Jesús en tu corazón, mas sin embargo dices, yo voy a seguir viviendo impíamente, yo voy a ser mi propio Dios. Porque cuando tú le estás diciendo al Señor que no te importa lo que está escrito en su palabra, que tú ya tienes tus leyes, tú te constituyes tu propio Dios. Entonces, cuando tú le dices a Jesús, ven a mi corazón, pero caminas dándole gusto a la carne, caminas enseñoreándote de todo y diciendo, yo soy mi propio Dios, y empiezas a ver pornografía y empiezas a guardar dentro de ti falta de perdón y odios y rencores y amarguras, entonces tú eres alguien que no honra la presencia de Dios. Porque Dios entregó su Hijo para ti. Después entregó su Espíritu para ti. No esperes que la presencia de Dios venga a tu vida, descienda sobre ti y permanezca para traerte bendición. Dios no está donde no le honran. En el Antiguo Testamento, lo hemos visto en los discipulados, ¿verdad? El arca estaba en el tabernáculo, en el lugar santísimo, y ahí representaba la presencia de Dios y solamente el sumo sacerdote podía acercarse una vez al año. Pero la Biblia enseña que todos aquellos que le hemos dicho a Jesús, Señor, ven a hacer morada en mi corazón, te pedimos perdón y te pedimos que tú vengas a hacer morada a nuestro corazón. Todas estas personas, dice la Biblia, que se constituyen en el templo del Espíritu Santo. Ya no hace falta una tienda, un tabernáculo para que la presencia de Dios habite, para que sea su casa. Ahora nosotros somos ese lugar donde Él quiere venir a descender. Vamos a leerlo ahí en 1 Corintios 3, el versículo 16, que dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, quiero que escuches la gravedad de este pasaje, la gravedad de lo que está diciendo aquí. Si alguno destruye el templo de Dios, ¿quién hemos dicho que es el templo de Dios? Nosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Su presencia ahora está en ti, pero debes cuidarla, debes honrarla, debes valorarla, para que no te suceda como le sucedió a los filisteos. Si tú no honras a Dios y destruyes su templo con fornicación, con chismes, con lascivias, comienzas a contaminar el templo donde se supone que Dios tiene que descender a hacer morada. Él tampoco va a querer honrarte a ti. Lo que va a tener que suceder es que se va a tener que sujetar a su palabra y te va a tener que destruir. No destruir para muerte y perdición. Sabemos que aún las maldiciones en Dios, los desiertos, las pruebas, todo ello en Dios es para nuestro bien. Pero eso no quita que vas a tener que sufrir. Porque estás destruyendo el templo del Espíritu Santo. Dios se te va a volver enemigo. La Biblia dice que en un momento de la vida de Israel, de este pueblo que fue escogido por Dios, que fue llamado por Dios a ser nación santa, eran su pueblo escogido. Y dice que en un momento de la historia, aquel que les protegía, aquel que les libertó, aquel que manifestado en una columna de humo de día y apariencia de fuego en la noche, aquel mismo Dios dice que se les volvió enemigo. Y aquel que les protegió, les amó y los guardó, comenzó a pelear contra ellos. El Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo. El Espíritu Santo peleó contra aquellos que Dios mismo había escogido, contra el pueblo mismo de Dios. Tú no puedes honrar más con tu manera de vivir al diablo que a Dios.
Tú no puedes honrar más con tus pensamientos, con tus acciones, con lo que hablas al diablo que a Dios, y luego encima pretender que Él habite en tu casa. No se puede. Dios te ha dado una oportunidad, porque hoy hay tiempo y ocasión para que tú tomes decisiones. Yo sé que el Espíritu Santo iba a remover a mucha gente porque así se lo he pedido. Yo no voy a poder convencer a nadie, pero tú eres el que trae convicción de pecado a los corazones. Y yo creo que Él hoy te va a dar una oportunidad de cambio para que no seas destruido. Amén. Porque no es solo decir. Muchos de nosotros nos escudamos en yo ya soy hijo de Dios. Yo tengo el Espíritu Santo, y cuando la gente está llena de dones todavía es peor. No, mira, yo fluyo en dones. Mira, te voy a decir que no es decir, no es creer siquiera que tú eres hijo de Dios y que estás lleno de dones y el Espíritu Santo un día vino sobre ti. También protegía a Israel, también vino sobre Israel y luego se le volvió enemigo. Jesús le dijo a los fariseos que decían, nosotros somos hijos de Abraham, a Abraham tenemos por padre. Jesús les dijo, vosotros lo que sois es hijos del diablo. Eso es lo que sois. Hay veces que uno no sabe quién es, cree ser. Es mejor que Dios hoy te sacuda para saber quién eres. Honra a Dios dentro de tu cuerpo, hónralo en tu casa, con tus bienes, hónralo con todas tus cosas. Y ahí yo te digo, te va a ir bien. No te estoy hablando de pruebas, pues la misma palabra dice que el camino en el Señor es angosto, ¿verdad? Yo no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de que todas las cosas te van a ir bien, porque su final va a ser la victoria total. Por eso te va a ir bien. En cuanto a la otra manera de vivir, los filisteos no honraron la presencia de Dios y Dios les envió tumores. Empezaron a salirles tumores. Las ratas se comían sus cosechas. Quiere decir que su economía fue destruida. ¿Y sabéis qué pasó? Que ellos tomaron racionalmente una decisión y dijeron, devolvamos el arca a su lugar. Vamos a deshacernos del arca, porque ha traído sobre nuestras vidas destrucción. ¿Sabes? He visto muchas personas que bajo el juicio de Dios, porque los filisteos lo que estaban era bajo juicio divino. Entonces muchas personas, muchos creyentes, bajo el juicio de Dios, en lugar de arrepentirse y decir, sabes, todo esto que me está sucediendo es porque yo estoy caminando mal, en lugar de eso, se alejan de Dios. Tiran la presencia de Dios, la hacen alejar de sus vidas. Saquemos a Dios de nuestra vida. Y por supuesto que nunca vas a escuchar a un cristiano hablar así. Voy a sacar a Dios de mi vida. Pero ya deja de venir al culto. Yo no voy más a la iglesia. Deja de diezmar. No, yo no voy a diezmar más. Deja de servir al Señor. Antes venía con alegría el primero a limpiar bancos. Ahora ya no voy a servir más. Alejan a Dios de su vida. De la misma manera que los filisteos. El juicio, la disciplina de Dios es para enderezar el corazón. Pero muchas personas, muchos cristianos, cuando viene el juicio, en lugar de enderezar, endurecen el corazón. Y se alejan del Señor. La misma historia que los filisteos, y esa no es la solución. La solución es rendir tu corazón, porque si ha venido un juicio de Dios sobre tu vida, es porque no has estado caminando bien. Dios no va a enviar un juicio a aquel que va derechito. Dios envía los juicios a los que van torcidos. ¿Para qué? Para en esta vida, mientras hay oportunidad, hacerle enderezar y que no pierda la salvación. La salvación se pierde. No la vayas a perder. Bueno, y después de todo esto que te estoy contando de los filisteos, después de todo este algarabío que hubo, que estos hombres querían buscar sus sacerdotes, sus adivinos, para que aquel arca saldría rápido de sus tierras por la destrucción que había venido, pues ahí es cuando el arca va a dar a casa de Abinadab. Entonces yo supongo que Abinadab habrá pensado, ¿qué problemón me viene ahora a mí? A ver en qué lío me quieren meter. ¿Cómo voy yo a custodiar este arca? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y tal vez colocó el arca, alguna vez lo hemos compartido, ¿verdad? No sabemos exactamente qué sucedió. Sabemos que el arca estaba en su casa, 20 largos años en su casa.
y que nada había sucedido en su casa más que lamentos y lamentos. Entonces tal vez ellos colocaron el arca. Yo cuando estaba con esta historia me acordaba cuando yo era niña, vivíamos en una casa que había 2 habitaciones, bueno, había 3, pero 2 toda la casa estaba acomodada, menos la habitación del fondo de la casa, donde mi madre tenía ahí una máquina de coser y algunas cositas, y para mí aquello era como el cuarto del baúl de los recuerdos o algo así. Allí ni se llegaba. Y cuando hacía esta historia decía, Señor, pues tal vez te habrán colocado en un lugar así. Alguna vez yo entraba allí a jugar, pero era como un lugar que no se usaba. Pero la cosa es que tener el arca en la casa hizo que los hijos de Abinadab crecieran con el arca. Crecieran sabiendo que allí había un mueble. Entonces ellos jugaron ante el arca y corrieron con el arca, hicieron todas las cosas con el arca. ¿Y sabéis qué sucedió? Que la indiferencia que el padre Abinadab había dado a la presencia de Dios es la indiferencia que sus hijos heredaron en el corazón. Por eso, cuando David decide llevar el arca de vuelta a Jerusalén, ¿recordamos la historia? ¿Qué sucedió? Que el arca iba a caerse en el camino y Uza corrió a colocar el arca, a acomodarla bien para que no cayera. Pero esto estaba totalmente prohibido en la ley de Dios. ¿Sabéis quién era Uza? El hijo de Abinadab, que había crecido con el arca. Esto trae familiaridad. Cuidado, padres, con lo que tú haces con la presencia de Dios. Porque si tus hijos ven que tú eres indiferente a la presencia de Dios, un domingo voy y otro no voy, y otro estoy cantando y otro estoy bostezando, y indiferencia. Si ellos ven que tú transgredes con facilidad las leyes de Dios porque te son indiferentes, diga blanco, diga negro, diga azul, es indiferente, el día que te veas en problemas, el día que veas que esos hijos adolescentes comienzan a tomar malos caminos y tú los quieres traer a la presencia de Dios, no faltes a la iglesia, ese hijo te va a decir, ¿cómo? ¿Y tú? La indiferencia se hereda. Abinadab cosechó la destrucción y la muerte de sus hijos. Uza murió. En el acto fue a tocar por familiaridad. ¿Habrá pensado la cajita que tanto tiempo ha estado en mi casa se va a caer? La presencia de Dios no fue recibida en su corazón con honra, como debiera de ser. Era la presencia de Dios lo que tipificaba esa arca, la misma presencia de Dios. Abinadab representa a todos esos hermanos que vienen a la iglesia, llevan 20 años y en la vida se les ha visto un fruto. 25 millones de años en el Evangelio y en su vida se ha visto un cambio. Creo que el único cambio que tuvieron fue el día que con el gozo de la salvación dijeron, he entregado mi vida a Jesús, y en algún momento se perdieron porque más no dieron un solo fruto. Linaje de Abinadab. Están en contacto con la unción y siguen como niños espirituales que critican, que murmuran, que pelean, que hacen, que deshacen. Y además, para muchos de estos cristianos que son linaje de Abinadab, la vida en Cristo es un verdadero fastidio. Es como Abinadab habrá pensado, qué jaleo me traen ahora a mí con este arca que ha causado tanta destrucción con los filisteos. ¿Qué me vienen a mí a meter ahora con este lío? Los del linaje de Abinadab son así. Ellos en la vida en Cristo solo ven normas y leyes y qué fastidio. Qué fastidio vivir así para Dios. Mejor aparco a Dios en algún lugar secreto de mi corazón, pero nunca tengo un secreto con Él. Y te familiarizas con la presencia de Dios y vienes y te sabes todos los movimientos incluso. Sabes en qué momento uno dice un aleluya, en qué momento le da la voz de júbilo, en qué momento se levantan las manos, porque estás familiarizado con la presencia. Pero en esta familiaridad, en cualquier momento, puedes cometer un error mortal. Uza solo extendió su mano. Los del linaje de Abinadab
En este tiempo de Abinadab, la Escritura dice que ellos se lamentaban y se lamentaban. ¿Y sabéis por qué se lamentaban? Porque ellos vivían adorando a otros dioses. Entonces las cosas les iban mal. Pero cuando las cosas se les tornaban mal, es que ellos iban delante del arca de Jehová a lamentarse. Es que las cosas me van mal. ¿Qué dice? ¿Cómo dice que iban? Con lamentos. Como muchos cristianos hoy, que viven adorando a otros dioses. Pero uno dice, yo no tengo estampas, yo no tengo vírgenes, yo no adoro a nadie, pastora. Te he dicho antes que tú puedes ser tu propio Dios. Porque cuando tú estás poniendo tus leyes, tus pensamientos, tus razonamientos por encima de lo que dice la palabra de Dios, entonces la palabra de tu instrucción o tus instrucciones de vida son tus propios pensamientos. Tú eres tu propio Dios. Linaje de Abinadab, porque luego las cosas te van mal y entonces corres a la presencia de Dios a lamentarte. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Has conocido cristianos así? Su vida al garete, pero después cuando hablan con lamentos. Linaje de Abinadab. Te voy a dar un consejo. Mejor vete a la presencia de Dios a decirle: desobediencia es lo que traigo en mi corazón. Por eso mis caminos se han torcido y hoy quieren nacer en mí lamentos. Pero no me voy a lamentar, me voy a arrepentir. Ahí está la victoria de un hijo de Dios. Ahí está la victoria de un Obed-Edom, que en 3 meses fue grandemente bendecido. La bendición de Obed-Edom fue tan grande, que en 3 meses todo el pueblo sabía que Obed-Edom era próspero y que Dios le había bendecido. ¿Sabéis por qué lo sabemos? Porque fue un muchacho de aquel pueblo el que corrió a la presencia del rey David a decirle: Obed-Edom, hay un hombre que fue prosperado grandemente a causa del arca que está en su casa. ¿Cómo tendría que ser la bendición de Obed-Edom para que en 3 meses todos ellos supieran que Dios le había bendecido? Cuando tú portas la presencia de Dios, la bendición comienza a fluir sola, comienza a tocar todo tu alrededor. ¿Y sabes dónde está el secreto de esta bendición? El secreto es cómo estás recibiendo y cómo estás manteniendo. No es solo que el Espíritu descienda con el fuego sobre ti, sino que tú mantengas el fuego de su unción, el fuego de su presencia sobre ti. Cómo recibes y cómo mantienes es el secreto para hacer que la presencia, la bendición estén en tu casa y estén en todos tus caminos. ¿Qué estás haciendo con todo lo que digo? Porque sabes que antes de poner por obra lo que digo, primero se procesa en tu corazón y tú ahora mismo estás pudiendo desechar todo lo que Dios habla. En tu corazón ahora mismo estás pudiendo combatir con 1000 pensamientos pensando: no es así, pues no lo creo así. No. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con lo que se te enseña aquí cada fin de semana? ¿Qué estás haciendo con lo que escuchas en las predicaciones, en el discipulado? ¿Qué haces? ¿Qué haces con lo que Dios te dejó escrito en la palabra? Dime qué haces. Tú recibes esas palabras, recibes esa lectura para decir: yo voy a poner esto por obra, porque quiero salir a la bendición. O por el contrario, eres alguien que dices: menudo fastidio, aquí hay leyes y leyes y normas y normas. Menudo fastidio vivir en Dios. Porque esto es lo que hacían los del linaje de Abinadab. ¿Estás honrando o no estás honrando la presencia de Dios en tu vida? Piensa ahora ahí. Escucha algo. ¿Llevas una vida indiferente con Dios? Lo mismo te da blanco que negro, que venir al culto a las 6:30, que no aparecer o venir al final. ¿O la presencia de Dios ha marcado una diferencia en ti? Piensa. Porque todo esto tiene mucho que decir. ¿De dónde tú estás en Dios? Muchas veces decimos que esto es como un juego, pero es que la salida es para todos al nacer, pero la casilla de la meta
unos la van a encontrar en Satanás, en el infierno, en la perdición, y otros pocos la van a encontrar en Dios. Piensa bien, ¿cómo juegas el juego? ¿Estás honrando o no? Porque muchos llevan 20, 30 años metidos en la iglesia y lo único que tienen son enfermedades. No digo todos, pero estoy hablando del linaje de Abinadab. Deudas, enfermedad. No ha habido un solo cambio en sus vidas en 20, 30 años. Ni un solo cambio. Siguen en el mismo evangelio de religión porque son indiferentes a la presencia de Dios. Y luego están los del linaje de Obed-Edom, que aquí entran estos que te digo, que llegan a cielos abiertos y en 3 meses revolucionan la iglesia. Parece que se lo llevan todo. Parece que Dios habla para ellos, parece que todos los milagros caen para ellos. Y tú dices, pero estoy en el mismo lugar, tengo los mismos pastores, escucho las mismas cosas, ¿qué pasa con esta gente? Esa gente llega a la iglesia y en sus corazones hay honra al Señor. Y Dios se vota por ellos. ¿Lo entiendes? ¿De qué línea eres? Piensa, ¿de qué línea eres? La diferencia entre Abinadab y Obed-Edom estuvo en cómo cada uno recibió la presencia, porque uno la honró y el otro le dio de lado. Entonces Dios le dio de lado a él. ¿De qué línea eres? ¿Abinadab o Obed-Edom? Te he dicho que hoy es un día de tomar decisiones porque, sabes, la bendición siempre está detrás de una decisión. A veces uno clama y ora y puedes ayunar y puedes hacer de todo, que la bendición que estás pidiendo, que la bendición que estás esperando, la bendición por la cual estás ayunando, está detrás de una simple decisión. Tú decides. Tú ahora mismo en tu mente estás tomando decisiones. Ahora mismo mientras escuchas esta palabra, muchos ya decidieron tirarla a la papelera y otros decidieron, voy a ponerlo en práctica, quiero más, quiero saber más, quiero honrarte, Dios. ¿Viste cómo estás tomando decisiones? Entonces decide, porque si hoy decides vivir como Obed-Edom, honrando a Dios en tu vida, en tu matrimonio, en tus finanzas, en todo lo que hagas, en 3 meses tú serás prosperado como nunca antes. En 3 meses. El Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo. Y ahora en el tiempo de la gracia pueden no ser 3 meses, ser 3 días, 3 horas. Porque tomas una decisión correcta, pero si decides continuar viviendo como Abinadab, en 3 meses, en 3 años, en 30 años, seguirás en el mismo lugar. Seguirás siendo la misma persona, pero probablemente con más dificultad, con más dolor, con más problema, porque llegarás a querer que la presencia de Dios salga de tu vida, porque se te volvió enemigo. Hoy el Señor te está llamando a decir, ¿qué vas a hacer con mi presencia? ¿Qué vas a hacer? Voy a pedir los músicos, vengan. ¿Qué vas a hacer con todo lo que te he estado enseñando, con todo lo que te estoy enseñando? ¿Qué vas a hacer con Jesús que entregó su vida por ti? ¿Vas a ser indiferente o le vas a honrar en tu vida? Pues yo quiero hacer el llamado a estas personas que, como os he dicho, todos nosotros mientras escuchamos algo tenemos una batalla interior, porque tienes la decisión delante de ti. ¿Creo o no creo? ¿Me decanto por creer lo que escucho o me decanto por desechar? ¿Le pongo 25 millones de razonamientos o simplemente abrazo las cosas por la fe? ¿Por qué estás en este lugar? No pierdas el tiempo. Para estar aquí mejor estás en el cine. Si no vas a tomar decisiones de cambio, ¿para qué perder tu vida los domingos? ¿Para qué? Decide. Vótate por la presencia de Dios, hónralo, ámalo y Él se votará por ti, te honrará y te amará. Te sacará la luz, hará resplandecer su rostro sobre ti. Entonces quiero abrir hoy el altar para las personas que dicen, sí Señor, yo creo que he sido indiferente a tu presencia. Creo que en muchas ocasiones he sido indiferente a tus palabras.
a lo que hablas en la palabra. Y ha habido cosas que he tomado con agrado y ha habido cosas que he tomado con fastidio en el corazón. Ha habido cosas que he puesto por obra y ha habido cosas que he rechazado y eso te ha dolido. Pero hoy quiero tomar decisiones. Quiero que provoques en mí el hambre y la sed. No quiero 20 años más viviendo igual. No quiero 20 años más siendo del linaje de Abinadab. Hoy decido, Señor, que gobiernes mis pensamientos, que gobiernes mis emociones, que gobiernes mis caminos, que gobiernes todo mi ser. Hoy decido, Señor, entrar en una relación de honra contigo y salir de las palabras, salir de la religiosidad. Vamos, dile al Señor, perdóname, Dios. Perdóname, Señor, por enfriarme fácilmente. Perdóname, Señor, por no honrarte. Prende el fuego en mi vida. Llévame a tu presencia. Te honraré, te adoraré, te amaré. Cuidaré de ti. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar.